Hola, soy Carlos Soto, fundador y CEO de Prepárate. Y pues bueno, como te platicaba Eli, yo a los 15, 16 años, o sea, toda mi vida de los 9 a los 18 años, 19 años, me encantaba jugar fútbol. O sea, me encantaba. Al principio fue como que mucho de hobby y muy relax con vecinos y así. Pero ya posteriormente mi interés fue creciendo mucho hasta que llegó un punto en que tenía 14, 15 años y realmente ahí como que quise llevar ese proyecto del fútbol pero a niveles profesionales, ¿no? O sea, jugar en primera división en México e incluso en Europa, ¿no? Digo que es el sueño de todos, Claro. ¿estás de acuerdo? Entonces en ese momento tomo la decisión de salirme de la secundaria, que yo estaba cursando tercero de secundaria. Mis papás, pues bueno, ahí jugaron un papel muy importante porque pues no me pusieron impedimento alguno, ¿no? Podía salir la jugada bien como podía salir la jugada mal. O sea, habían como que muchos caminos, pero si no fuera por esa libertad, pues no hubiera podido salirme de la secundaria. Entonces, literalmente me salí y le dediqué mi 100% de tiempo al fútbol, porque además los entrenamientos ya eran en la mañana. Y yo todo el día vivía fútbol. O sea, yo de la escuela no pensaba nada. No pensaba nada, absolutamente nada. Entonces, mi cabeza totalmente estaba en otro mundo. Y pues bueno, seguí jugando fútbol. 16, 17, 18 años. Llegué a jugar en sub-14 de Toluca, en Metepec, en el equipo de Toluca. Y posteriormente jugué en tercera división mexicana profesional. Y pues bueno, realmente la intención que yo tenía era, como te platicaba, pues llegar a niveles profesionales pues de primera división para arriba. Entonces, cuando ya cumplo 17, cumplo 18 y cumplo 19 años y no se estaban dando las cosas, pues es cuando decido terminar de jugar fútbol. En tercera división, o sea, ¿eso es bastante? ¿O es algo normal a lo que se puede aspirar fácil? ¿O sí es algo? Esa es una pregunta interesante. Definitivamente, mira, hay de todo. Hay terceras divisiones muy buenas, que realmente son dueños de rancho o empresarios que el proyecto de ellos es llevar ese equipo a segunda división y hacia arriba, ¿no? Ahorita ya está muy complicado porque no hay ascenso a primera división. Okay. Ya lo quitaron, antes sí había. Okay. Pero, o sea, era el sueño guajiro de un empresario, ¿no? Que su equipo de tercera llegara hasta arriba. Ese tipo de equipos sí pagan y sí cuidan bien a los jugadores. O sea, digamos, pero o sea, en una tercera división no puedes esperar ganar dinero, o si te pagan. Normalmente depende del equipo. Normalmente no, porque en terceras divisiones hay 350 equipos a nivel nacional. A ver, muchísimos. Y te digo, contados los que son de este tipo de personas o empresarios. Que tienen el dinero para poder pagar y cuidar a sus jugadores. La mayoría de las otras terceras divisiones, al contrario, cobran. Por ejemplo, yo tuve que pagar 15,000 pesos por mi registro en tercera división, más una mensualidad de dinero y cuotas esporádicas. Entonces, es padre porque tú con la gente que le gusta el fútbol, pero que no sabe de fútbol profesional, pues te pintas como pavo real de que juego en tercera división. La realidad es que es muy distinta. Obviamente hay jugadores muy buenos que están becados y que a ellos no les cobran. No era mi caso. Y bueno, en comparación del nivel, tercera división es lo más bajo del nivel profesional en México. O sea, es profesional, pero es lo más bajo. ¿Y qué posición jugaba Carlos Soto? Yo jugaba lateral derecho. Lateral derecho. Antes jugué en muchas posiciones, ¿no? Pero lateral derecho es donde llegué a sentirme más cómodo. Es una posición sumamente sencilla en comparación de otras posiciones. Incluso me atrevería a decir que es la posición más sencilla del fútbol. Y ahí me acomodé y obviamente uno de los profesores que tuve, muy importante en esa etapa, es el que me encaminó a esa posición. Porque yo jugaba de centro. O sea, uno juega pues donde quiere jugar. Sí, ¿no? claro. Entonces yo tenía otra posición y él me dijo, ¿sabes qué? Vete a esta posición. Lateral derecho es como mitad defensa, mitad arriba, ¿no? Digo, no me sé la nomenclatura del fútbol, pero... Mira, en el fútbol está el campo, ¿no? Y están normalmente 4 defensas. Okay. Aquí está el portero. Sí, y aquí están 4 defensas. Entonces, lateral, pues el que juega en el lateral, ya sea izquierda o derecha. Y esta persona, este jugador, normalmente debe ser ágil, o sea, debe ser bueno al ataque, pero también a la defensiva. Claro. Porque cuando el equipo tiene el balón, pues suben a atacar. Y los laterales se proyectan y suben. Los centrales siempre se quedan.
Ok. Entonces, pues sí, es una posición versátil. Y yo, por ejemplo, jugaba bien al ataque, pero también defendía bien. Ok. Entonces, es una posición ahí bastante equilibrada. Ok. Debe ser muy rápido. Uf, rapidísimo. Sí. No, y aguantar mucho. No, porque imagínate. O sea, la condición. Imagínate chavos de 18 años que entrenan diario, Claro. corriendo como locos por la banda, alcánzalos. Sí, no. Imposible. No, sí es posible, pero está cañón el nivel. Oye, ¿y nunca quisiste ser portero? Definitivamente jamás, nunca. No. No. Ok. Bueno, regresamos. ¿Estabas ahí más o menos a los 16 años? Claro, y me salté un paso, porque tan pronto yo me salgo de la secundaria, a los 3 meses me dijeron mis papás, oye, ¿sabes qué? Te sales, ya después ves cómo la acabas. Okay. Pasaron 5, 3, 4 meses, no recuerdo bien, incluso hasta 6 puede ser, y presenté el examen de INEA. Y el INEA es un instituto a nivel nacional que apoya a acreditar, en este caso, la educación primaria y secundaria, la educación básica, a personas que no tuvieron la oportunidad. La mayoría adultos, ¿no? Que ya tienen 30, 40 años, que no tuvieron la oportunidad. Es un instituto que se encarga de apoyarlos para la acreditación. Especialmente, repito, de la secundaria y de la primaria, porque preparatoria es otro rollo y es a donde vamos a ir en unos momentos. Ahí presenté el examen y con un examen académico secundario. Okay. Y hasta ahí pues, todo iba muy bien. En ese momento estabas centradísimo en fútbol. Sí, cañón. Tenía 16 años más o menos. Okay. Entonces después ya cumplo 17, cumplo 18, cumplo 19. Yo seguía en tercera división y nada más para contrastar. Hay gente, imagínense, hay gente que juega en Sub-20 de América, que es el club, pues, se puede decir que uno de los clubes más prestigiados del país. Yo le voy a América, me encanta América. Yo diría que es el mejor club del país, por cierto. Opinión controversial. Pero Sí, claro. Y hay jugadores que tienen 18 años, 17 y ya están jugando en Sub-20. O sea, con chavos de 20 años. En América, en Coapa. Okay. Con sueldo, cuidados, patrocinados por Nike. ¿Cómo pretendes tú que ya tienes 19 años estar jugando en tercera división y llegar a esos niveles? Ojo, estos chavos de la América que te digo, de cada 30 debuta uno. Claro. En América. Claro. Y de esos 30, 6, 8 llegan a debutar en primera división. Y todos los demás, ¿qué pasa? Entonces, es en lo que voy en contraste. Yo me vi en una posición sumamente desfavorecida a los 19 años. Y es cuando dije, ¿sabes qué? Adiós, el fútbol. Y bueno, en el transcurso, pues yo ya estaba viendo cómo acreditar mi preparatoria para posteriormente ingresar a la universidad. Ahora, pregunta, ¿tú acabaste de todo este tema de fútbol a los 19? Aproximadamente. 19. Cuando nos conocimos, tenías 19, 20. Sí. ¿Fue en pandemia? Fue hace 3 años. Para cuando nos conocimos, finales del 2021, yo ya estaba fuera totalmente del fútbol. Mental y físicamente. ¿Te dolió salir de ese mundo? Sí, pero no. O sea, sí me dolió porque esa es otra historia. Claro. ¿Qué pasa? Hay jugadores que realmente aman el fútbol. Que los pones en cualquier cancha, con cualquier balón, con cualquier jugadores y aman jugar por el simple hecho de jugar. Claro. Yo no era de esos. Yo no era de esos. O sea, a mí en retrospectiva reconozco que me gustaba más y me llamaba más la atención el contexto de un futbolista profesional en México y en Europa. El estilo de vida. Pues la lana que ganas literalmente y todas las puertas que te abre el dinero. Claro. ¿No? Vestir mejor, viajes, un físico muy bueno pues porque entrenas diario, etc, etc. Entonces realmente eso es lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y la fama también, porque no es nada más el dinero, sino es la combinación de dinero con fama, con el deporte, lo cual se vuelve algo sumamente atractivo. Sí, más si estás joven y claro. O sea, te pintan ese mundo. Pues, no, por supuesto. Y yo tenía probaditas de ese mundo, en el sentido de que llegué a jugar en Sub-14 de Toluca. O sea, yo veía a los jugadores de primera división que ya estaban en ese lugar en el que yo quería estar, así, a 5 metros, en la misma cancha entrenando. Entonces, pues sí te involucras mucho. Claro. Pero, repito, realmente esa fue en retrospectiva, creo que por eso, cuando
me salgo del fútbol, que es lo que me preguntabas, no me generó tanto problema, psicológicamente hablando. Mi personalidad se representó mucho en el fútbol. Claro. O sea, mi personalidad era basada en un futbolista. Eso sí fue complicado, porque al final del día se basa en hábitos, ¿no? O sea, es costumbre de... Entonces es algo que no puedes cambiar de un día para otro. Pero mentalmente, repito, no me costó trabajo. Obviamente bajones como en cualquier situación, pero fuera de eso no hubo problema. Y al contrario, me motivé mucho porque dije, ok, vamos a lograr eso que me llamaba la atención, los viajes, el estilo de vida, etcétera, incluso la fama, pero por otro lado, en este lado, en este caso, en el lado de pues, de emprender un proyecto, un negocio. Claro. Y eso me impulsó, ¿no? Y ahí es cuando arranca pues toda la idea de Prepárate. Pues ahora sí, ¿cómo inició Prepárate? Pues bueno, es importante comentar que, repito, yo a los 18, 19 años, que ya la estaba viendo como que un poquito difícil en el fútbol, es cuando ya empiezo a ver cómo acreditar mi prepa para que en cuanto yo saliera del fútbol pudiera iniciar mi carrera. Yo en ese momento quería estudiar administración de empresas, pero en el TEC de Monterrey, que se llama Global Business, que se brinda en inglés. Entonces era una carrera muy atractiva pues, para lo que yo quería empezar a hacer pues, con mi vida, ¿no? Incluso también pensé en una ingeniería, pero siempre me llamó más el tema pues, de gestión empresarial, ¿no? Porque creo que de ahí parte todo. Claro. ¿Sabes? No como tal una especialización en programación o en otros lugares, que también me encanta, pero no me hace mucho sentido. Entonces, empiezo a buscar opciones para terminar mi prepa y encuentro un curso en línea que te preparaba para presentar un disque examen Ceneval. Yo para ese momento yo no sabía qué era el Ceneval y no sabía absolutamente nada. Realmente fue la primera opción que encontré. Entonces, marco a estas personas y pues me empiezan a asesorar y me empiezan a dar la información. Resulta que el Ceneval es una institución a nivel nacional que aplica numerosos exámenes. Uno de ellos se llama Acreditabach y como su nombre lo dice, es acreditación de bachillerato. Lo presentas, lo pasas, terminas la preparatoria. Tiene muchas ventajas, muchísimas, pero bueno, eso es otro tema. Okay. Entonces este curso me preparó, yo me inscribí y me preparó en un corto tiempo para presentar este examen. Entonces yo termino el programa totalmente en línea y presento este examen en la Ciudad de México. Posteriormente lo pasé, me parece que con 8.4, fui a tramitar mi certificado, me lo dieron y todo perfecto. Entonces, yo para ese momento, repito, ya tenía la intención de empezar a ver la salida del fútbol o qué iba a hacer después del fútbol. El hecho de que yo me pudiera inscribir a ese curso que estaba bien diseñado, que era de fácil acceso, totalmente en línea, y más importante aún, el hecho que ese curso me permitiera terminar mi preparatoria en meses, a comparación de 2-3 años, se me hizo sumamente atractivo. Y dije, Carlos, este curso al cual te estás inscribiendo no es el más bonito, no es el mejor diseñado y tiene muchísimo potencial. Podría ser una buena idea para que tú empezaras con ese emprendimiento. Okay. Como tal del curso para el Ceneval, ¿no? Exacto, para preparatoria específicamente, porque yo lo viví. Sí, claro. Yo vi todas las ventajas y dije, es increíble que muchas cosas, pero que la gente a nivel nacional, mucha gente tenga la desinformación, que existe ese examen, Claro. que existen alternativas legales, oficiales, rápidas y prácticas que te permiten acreditar muchísimas cosas. El problema de la desinformación es justamente la desinformación, que la gente que no lo conoce y cae en las manos no adecuadas, hay numerosos tipos de riesgos, ¿no? Ahora, como pequeño paréntesis, a grandes rasgos, ¿qué es el Ceneval en México? O sea, ahorita lo pasaste un momento, pero digamos, para tenerlo en un espacio concreto, ¿qué es el Ceneval? ¿Y cuál es tu opinión de cómo actualmente se gestiona el Ceneval en México? Claro, pues miren, el gobierno de México, en el área de educación, tiene la Ley General de Educación y tiene otros llamados acuerdos que le llaman. Acuerdo 445, Acuerdo 286, etc.
Estos acuerdos, cada uno de ellos se refiere a un engranaje particular del sistema educativo en México. Ejemplo, hay un acuerdo que te da los lineamientos de cómo debe estar establecida una escuela privada que pretenda dar educación superior en México. Y ahí te da todo en el acuerdo. Entonces, uno de estos acuerdos es el acuerdo 286. Básicamente, el acuerdo dice que mediante un examen con ciertos lineamientos, presentado y aprobado, tú terminas la preparatoria en México. Entonces, ¿qué pasa? Hay numerosas instituciones a nivel nacional, la más famosa, me atrevería a decir yo, Ceneval, que ocupan este acuerdo y cumplen sus lineamientos y sus requisitos para ellos poder ser casa aplicadora del examen. ¿Okay? También está el Colegio de Bachilleres, es lo mismo, acuerdo 286, que es el examen Colbach. Y hay otros más, hay muchos exámenes. Casi siempre llevan el nombre de la institución que lo está aplicando. Pero bueno, para responder tu pregunta, Luisur, yo considero al Ceneval una institución muy buena, muy bien gestionada a nivel nacional, que como te comentaba, no nada más aplica el examen de preparatoria, aplica exámenes de acreditación de licenciaturas e incluso ingenierías. Es una institución muy bien establecida. A mí lo único que posiblemente me gustaría que tuviera el Ceneval o que estuvieran estandarizando es tener más aplicaciones anuales del examen. Actualmente son nada más 4 aplicaciones durante el transcurso del año. Entiendo que son aplicaciones nacionales que requieren muchísima gestión administrativa y que por tanto sale más redituable que sea concentrada la aplicación en vez de tenerlas en muchas fechas. Eso lo comprendo perfecto, pero creo que sería un muy buen valor agregado, más que nada para las personas que tienen la urgencia de adquirir su certificado lo antes posible. Porque ¿qué pasa? Hay muchas personas, más que nada en el entorno laboral, que les ponen fechas límites para entregar, en este caso el documento de preparatoria. De lo contrario, no pueden ganarse el ascenso que están buscando, o bien los despiden de su trabajo. Entiendo que también aquí es responsabilidad de la persona anticipar este tipo de situaciones. Eso lo entiendo perfecto. Pero repito, creo que sería un muy buen plus que tuvieran más aplicaciones anuales. Fuera de eso, nada más que buenas opiniones para Ceneval. Claro. Actualmente tienen, digo, no sé si lo mencionaste ahorita, pero actualmente tienen una aplicación. 4 aplicaciones anuales del examen de preparatorio. Ok, 4 en preparatorio. Es correcto. Sí, claro, sí es poco. Ok, entonces pasa que tú viviste la experiencia, ¿no? De tener este examen, de que alguien te educara de alguna forma, te preparara para hacer el examen. Y ahí despertó como que la idea, la semillita de algo que dices, ok, aquí puede haber como que una oportunidad. Totalmente, porque yo en ese momento, de hecho yo tuve varios proyectitos, ya después te los iré platicando, pero a pocas palabras traté de vender café, incluso también traté de hacer como que una empresa de eventos de entretenimiento, ¿no? Mejor conocidos como fiestas, entre otras cosas, conciertitos chicos, entre otros proyectos. Entonces yo tenía como que la constante búsqueda de qué hacer. Entonces, al vivir este proceso que fue de muy corto tiempo, se me ocurrió desde el primer momento la idea de poderlo replicar con la finalidad de meterle esas cosas que a mí me gustaría que tuvieran, ¿no? Que ese curso no tenía. Una mejor explicación, un mejor acercamiento con los jóvenes, una mejor experiencia de usuario, muchísimos factores que ya te iré detallando, ¿no? Porque la idea pues no nada más era replicar lo mismo, sino era, ok, vamos a replicarlo, pero vamos a hacerlo de una manera distinta. El tema es la idea, o sea, es lo que yo siempre comento, o sea, no es como tal el proceso, ni son las instrucciones, es el objetivo. El objetivo es que terminen la preparatoria en poco tiempo en línea. Entonces ya de ahí, pues quien se las ingenie mejor, ¿no? Ya sea con una aplicación propia, ya sea por internet, ya sea ocupando servicios de Google, etcétera. Y ahí entra la creatividad de cada persona y de cada proyecto.
Y pues bueno, es lo que yo desde el primer momento empecé a figurar y a imaginar cómo podría ser esa replicación, ¿no? Claro. Del proyecto, de la idea como tal del servicio. Claro. Ahora, hoy vemos a Prepárate pues como algo que ya arrancó, como un negocio que ya tiene cierto tamaño, pero en muchas ocasiones es difícil para alguien que lo ve de fuera decir, pero bueno, ¿cómo fueron los primeros días? O sea, ¿cómo tuviste el primer cliente? ¿Cómo llegó? ¿Cómo convenciste a las primeras personas de que compraran, no? Bueno, antes que nada, tal vez decir o aclarar qué es Hoy Prepárate, para que se entienda como de forma muy clara qué es lo que hace. Y después nos vamos a justo cómo fueron estos primeros pasitos. Incluso, digo, lo hemos platicado que de repente había mucho foco o mucha concentración, por ejemplo, hacer una página muy bonita y que después te diste cuenta que realmente eso no ayuda mucho, ¿no? Entonces, como primero tal vez decir que es Prepárate y luego como estos pequeños pasitos de cómo comenzó. Totalmente. Pues mira, ahorita Prepárate es una compañía que brinda la posibilidad a personas a partir de los 14 años, sin límite de edad, de terminar su preparatoria en México en 3, 4 o 2 meses, 100% en línea, a través de la acreditación mediante el examen de Ceneval, ¿no? Eso es como tal ahorita lo que es Prepárate. Obviamente para un futuro tenemos muchas ideas, queremos tener cursos primeramente de educación continua, para otro tipo de exámenes, para otro tipo de acreditaciones o incluso para saber personal y desarrollo personal. Y también queremos tener programas más adelante con valor curricular, que ya sería licenciaturas, ingenierías o incluso la misma preparatoria, pero que nosotros mismos con nosotros mismos puedan certificarse. Claro, es decir, hoy en día Prepárate México te prepara tal cual para presentar el examen Ceneval y que lo apruebes. Básicamente, pero no nada más una preparación. Claro. Creo que ahí es el punto importante de nuestro valor agregado, porque si a esas vamos, contrata a un profesor personal o métete a cualquier curso, te dan tus guías y tú estudia y listo. Pero no es eso. También lo que nosotros queremos es acompañar en este proceso al estudiante desde que se inscribe hasta que recibe su certificado. No es nada más el curso, es cómo te registras al examen, cómo vas a llegar al examen, las indicaciones de acceso, consejos para tu examen. Ok, ya presenté el examen, ¿qué sigue? Pues hay que obtener los resultados. ¿Dónde los obtengo? Pues en la página de internet. ¿Y después qué hago? Pues hay que ir a la oficina. ¿A qué oficina? Pues a esta oficina, pero yo vivo en Chihuahua. Pues entonces a esta oficina, me explico, son muchas cosas. Eso está increíble porque no solo es, o sea, ustedes organizan de alguna forma la cita al examen y van guiando en cada duda que suceda al estudiante durante la presentación del examen y en el post escenario de la presentación del examen, digamos. Totalmente. Aquí lo más importante y lo que se le olvida a la gente es la promesa. La promesa es que tú vas a acabar la prepa y por eso te estás inscribiendo con nosotros. Si no, la promesa sería: termina tu curso de preparación para el examen. Claro. Porque tan pronto lo terminas, nos olvidamos de ti, que es lo que hacen muchas instituciones, ¿no? Esa es la pequeña diferencia, que nosotros brindamos ese seguimiento desde inicio hasta final. De hecho, en el sistema, un estudiante es catalogado como baja cuando deja de contestar los mensajes o se desaparece, ¿ok? Y es catalogado como graduado hasta que recibe su certificado. Entonces, hasta que nosotros no sabemos que el estudiante recibe su certificado, el estudiante sigue activo por tiempo indistinto, hasta que pues, ya pasaron 4 meses y ya no nos contesta. Claro. Entonces, esa es nuestra misión, que realmente asegurarnos que reciban su certificado, porque al final del día es lo que están pagando y para lo que se están inscribiendo. Por supuesto. Sí, no, y es increíble tener la seguridad de que cualquier duda que tengas, pues va a haber alguien que ya tiene mucha experiencia con muchos otros estudiantes que ya acreditaron el Ceneval, de decirte pues dónde está la instancia del Ceneval, cuánto tiempo vas a tener que esperar, o sea, todo este tipo de dudas que generan como de repente de miedito de nunca lo he hecho, pues ya está, prepárate que ya lo hace, ¿no? Eso es algo increíble. Oye, totalmente. Bueno, está increíble, digo, ahorita como comentábamos, ¿no? Ya es una organización
ya es una organización formal y es una organización grande que ya lleva una trayectoria. Pero, ¿cómo fueron esos pequeños pasitos? Claro. ¿Cómo fueron esos pequeños pasitos de cuando surgió la semilla y dijiste, pues voy a comenzar? O sea, ¿por qué lado comenzaste? ¿Qué hiciste? Estuvo padrísimo y me acuerdo perfecto porque yo decido ya empezar a trabajar el proyecto, ya empezarlo a estructurar, a pensarlo y a trabajarlo. Estuvo muy chistoso porque al principio yo estaba motivado 100% por el dinero, a ganar del proyecto. Entonces hice un logo espantoso, hice una página espantosa y todo estaba espantoso porque la intención era 100% cobrar, ganar dinero y vender. Y así estuve más o menos como 6 meses. Estuve titubeando bastante, es decir, no le dedicaba el 100% de tiempo porque era ese inter de, ok, ya dejé de jugar fútbol, estoy haciendo este proyecto, pero también estaba abierto a otras posibilidades. Entonces era una inversión de tiempo muy poca. Y lo fui desarrollando, hasta que llegué a un punto, Elisur, en que dije, ¿sabes qué? Si vas a hacer el proyecto, hazlo bien. Hazlo bien y hazlo como a ti te gustaría que fuera. O sea, hazlo como el programa al cual a ti te gustaría inscribirte, Carlos. Y no nada más te gustaría inscribirte, sino que realmente te daría placer y gusto cursar. Y eso va desde todo, desde el logotipo, desde cómo te atienden en la resolución de dudas, desde cómo ingresas a la aplicación, desde cómo te explican. O sea, es una experiencia de usuario holística, ¿no? Y yo eso lo sabía, por eso lo reprimía, porque sabía que era mucho trabajo. Y empecé por lo fácil, pero llegó ese punto en que dije, mira, hazlo como a ti te gustaría. Que también fue una decisión muy peligrosa, porque yo soy ya se me ha quitado, pero soy muy perfeccionista. Entonces hasta que el logotipo no quedaba como a mí me gustaba, ya se veía muy bien, pero hasta que no quedaba como a mí me gustaba, no iba para adelante. Y lo mismo con todo, con la estructuración del menú, con las fotos de la página, etc. Entonces, pues bueno, una vez pasando como que ese punto en el que dije, ok, comprométete, lo primero que empecé a hacer fue la página de internet, junto con las redes sociales, página de Instagram, página de Facebook, logotipo, qué es lo que queremos comunicar, cuál va a ser como que esa personalidad del proyecto, qué te va a diferenciar de los demás. A mí ese tema de la diferenciación, yo creo que para mi caso es muy natural. Porque, o sea, yo no veía a los competidores y decía, ok, esto no lo hagas para ser diferente. No. Yo sabía muy bien la personalidad que iba a tener Prepárate y cómo yo quería proyectarlo. ¿Cuál es esa personalidad? Pues un lugar en el cual tú como estudiante, indiferentemente de tu estatus social y económico, te sintieras a gusto perteneciendo a y estando. Porque normalmente la educación abierta en México es conceptualizada y es percibida como falta de recursos o un nivel socioeconómico bajo, lo cual no debería de ser así. Entonces, eso también es algo que yo desde un momento quise implantar, que aunque es educación abierta a un precio sumamente accesible y para cualquier persona, no tiene por qué ser menospreciado. Y si tienes la oportunidad tú como líder del proyecto de hacerlo padre, de hacerlo interesante, etcétera, etcétera, pues qué mejor. Entonces yo quería esa personalidad del proyecto y te puedes meter al Instagram y te va a quedar como que más claro esa parte con las fotos que subimos, con la temática. ¿Me explico? Pequeño paréntesis, digo, lo vamos a poner en el video, pero Instagram, ¿cómo están? Prepárate México. Prepárate México, tal cual. Tienes como que en mente la personalidad, el logo, empiezas a ser como que muy perfeccionista. ¿Cuándo te das cuenta que como que necesita como que más bien venta? O sea, comenzar a operar, o cómo es, y cómo lo iniciaste. Es bien interesante porque, como te platicaba, yo me aventé de finales del 2020, cuando ya dije, ok, ponte las pilas al 100%, hasta finales del 2021, o sea, me eché un año en redes sociales y en página web. Es una página web muy padre, con un diseño increíble, y lo recuerdo con mucho cariño porque realmente disfrutaba hacer la página, no lo sufría. O sea, realmente me aboqué a hacer el proyecto que yo quería tener.
Entonces, pues no medía las inversiones porque no me costaban trabajo, no me costaban, ¿no? Yo invertía el tiempo y si se necesitaban 3 semanas para algo tan sencillo, yo estaba dispuesto y no me costaba trabajo. Sin embargo, al paso del tiempo, me empiezo a dar cuenta que, o sea, muy bonito tu proyecto, pero eso no es tu proyecto. Tu proyecto es la gente. Lo que tiene vida una empresa es la gente, tanto los que trabajan en la empresa como los clientes. Es la concepción de esa idea y de esa marca. Eso es lo que le da valor a las empresas y lo que hace que existan, no otra cosa. Es importante mencionar que yo en esos tiempos me llevaba mucho con un amigo que era muy emprendedor. Él me llevaba 3, 4 años y él para esos momentos ya tenía su negocio trabajando. Era bien chistoso porque él no tenía logotipo. Bueno, sí tenía logotipo, pero yo no podía decir que era un logotipo porque era muy sencillo. No tenía una página de internet, no tenía pues unas redes sociales como el estereotipo te haría pensar que deberían de ser. Y por el otro lado, ya estaba operando, ya estaba trabajando su proyecto. Entonces era muy interesante porque él ya estaba trabajando y no tenía como que esa parte de marca, de branding, de personalidad de la marca. Y por otro lado yo sí lo tenía, pero no estaba trabajando todavía, no estaba operando con estudiantes. Entonces ese contraste, porque yo lo veía muchísimo a ese amigo, o sea, muchísimo. Ese contraste y también consejos de él que me decía, oye, padrísima tu página, pero lo importante es esto. Y lo importante es esto. ¿Qué es eso? Pues conseguir clientes al final del día, estudiantes, porque de ahí parte todo. Yo siempre le di el voto de confianza y sabía que tenía razón. Sin embargo, interiorizarlo y yo entender eso, pues me costó un año, como te estoy diciendo. Pero ya que lo entiendo y lo comprendo y hago conciencia digo, ok, tienes que empezar a conseguir clientes. Paso número 1, contactar a personas interesadas. Y es en ese momento donde empiezo a correr publicidad en Facebook y en Instagram, pues para encontrar a las personas que posiblemente podrían estar interesados. Y la publicidad era muy sencilla, o sea, es una foto, un video, cualquier cosa en redes sociales, termina tu preparatorio, ¿no? Y mandan mensaje a WhatsApp. Y ahí llegaban conmigo, yo les explicaba cómo funcionaba, cuánto costaba, los requisitos, toda la asesoría, ¿no? Y así empecé. Es cuando ya empiezo a ver lo de la publicidad, a correrla en Facebook, en Instagram, empiezan a llegar interesados y lo recuerdo muy bien, en noviembre del 2021 es cuando logro cerrar al primer cliente, al primer estudiante. Y pues sí fue como que wow, porque toda la idea, todo el esfuerzo, todo eso que has pensado durante los últimos meses, lo ves ya realizado. Digo, obviamente era el primer paso de muchísimos más, claro. Pero sí era una sensación increíble. De ahí igual se inscribió otra persona en un mes. Total que cerramos el año 2021 con 4, 5 estudiantes a lo mucho. Porque también debo decirte, yo invertía publicidad y una semana y después la quitaba. Porque al final del día yo todo eso lo financiaba con dinero que me dan mis familiares o que yo generaba por otros lugares. Y obviamente no había una estructura financiera en la empresa y nadie me había enseñado, yo no sabía cómo estructurar financieramente un proyecto. Entonces, y era un descontrol total. Claro, que va a ser el tema de otro video, está muy interesante, como ya en la parte interna, como a partir de que comienzan las primeras ventas, cómo comienzas a organizar todo, los procesos internos y finanzas, para después poder llegar a gestionar decenas o cientos de estudiantes, ¿no? Que ya es un nivel de gestión pues muy complicado, ¿no? Digo, o sea, es irlo armando poco a poco, es prueba y error, ¿no? Pero bueno, es algo muy interesante que ya es otro tema. Sí, totalmente, internos, ¿no? totalmente. De cómo ir armando un negocio así. Pero ok, 2021, al final de 2021 cierras la primera venta. 2022 es un poquito de estructurar, imagino, el negocio, como de que iba creciendo, porque recuerdo que
2023 fue un año muy bueno para prepararte, donde ya había como que más estructura en cuestión de bases. No, fue el... Sí, y eso permitió que pudieran explotar las ventas y que también no solo explotar las ventas, sino explotarlas de una forma que los estudiantes estuvieran contentos. Por supuesto. Y que no se sintieran como de que... Abandonados, ¿no? Que no fuera un crecimiento nada más a lo tonto, sino que fuera algo sostenido, que probablemente se estuvo formando todo esto en 2022. Como el totalmente, la experiencia un poco. Claro. Por lo menos la gestión de unas cuantas decenas de estudiantes o pocos al principio de 2022 formaron las bases de lo que después sostendría lo demás. Totalmente. 2022 fue prueba y error. También fue un año muy interesante porque yo veía Prepárate como un proyecto que a mí me gustaba mucho y que me generaba ya ingresos. Entonces era muy padre, pero tampoco yo caía en esa ansiedad de tengo que vender tanto para poder sobrevivir. No, si inscribiera 1 o si inscribieran 10, era ganancia personal para mí. Entonces eso al mismo tiempo hacía que no me desesperara, que no me preocupara y por tanto podía brindar un muy buen servicio a los estudiantes. Sumamente personalizado y eso les encantaba, ¿no? Y como tú bien comentas, el crecimiento siempre, ya ahorita vamos más para allá, pero siempre fue sostenido en el sentido que todo estudiante que se inscribiera nunca le faltó atención. O sea, lo peor que puede pasar es que un estudiante quede de 1 hora y media a 2 horas sin respuesta, en horarios activos o hábiles. Eso es lo peor que puede pasar. Fuera de eso, todo lo demás está sumamente contemplado en virtud del avance del estudiante. Entonces, pues bueno, 2022 fue un juego y error y la acumulación de mucha experiencia tanto en ventas como en gestión. Yo antes lo gestionaba todo directamente en WhatsApp, yo no tenía un Excel de estudiantes, de procesos. Entonces, a medida que pues iba pasando el tiempo, se me iban ocurriendo varias cosas. Sin embargo, como el nivel era todavía muy fácil de controlar, porque estamos hablando de 10, 15 estudiantes en simultáneo máximo, era facilísimo. Sí, claro. Entonces no había la necesidad. Al paso del tiempo, yo estaba, pues bueno, en todo 2022 seguía trabajando en otros lados, haciendo varios proyectos con las páginas de Emilio, por ejemplo, etc. Pero llegó un punto a finales del 2022 que, pues bueno, me empiezo a dar la tarea a ver de qué manera podemos ya empezarlo a hacer más grande y de una manera más formal el proyecto, ¿no? O sea, lo empiezo a ver desde una perspectiva más seria. Y desde que tú ves algo desde una perspectiva más seria, absolutamente todo cambia. O sea, se te ocurren otro tipo de ideas, otro tipo de cosas que puedes comenzar a hacer en virtud de lograr el cometido que tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue la etapa de finales del 2022 a principios del 2023. Como que generar esos controles en Excel, ver cómo gestionar de una mejor manera las ventas, cómo mantener un flujo constante de ingresos de estudiantes, de inscripciones, o sea, toda esa parte. Hasta que todo eso fue la planeación. Finales de 2022, principios de 2023. ¿Y qué pasa? La primera semana de febrero, día lunes del 2023, es cuando arrancamos, pues, otra vez como que la operación y la búsqueda de clientes, pero ya con toda esa planeación y con toda esa idea de hacerlo más formal. Y luego arrancamos, pero al final del día siempre fui yo, al menos en esas etapas, ¿no? Pero ahorita la costumbre. Sí, claro. Entonces, sí. Primera semana del 2023 es cuando arranca toda esa planeación. Sí, me acuerdo que al principio de 2023 nos mostraste un poquito como que el plan que tenías. No recuerdo si fue una cafetería en la Ciudad de México. Sí. Fue enero 2023 probablemente. Fue enero 15. Ajá. Y esto era un proceso de seguimiento, ¿no? De los estudiantes en cuestión de ventas, de cómo ibas a lograr de alguna forma o intentar lograr ese crecimiento que se logró, finalmente se logró, ¿no? Y creo que otro tema bien interesante que después va a estar muy bueno platicarlo es
que financieramente, más allá de cuestión de ganancias, ¿cómo financieramente se sostiene un negocio o cómo se gestiona un negocio financieramente que no recibe la totalidad del pago al inicio, sino que es un pago diferido, ¿no? Y que en el momento tienes que tener mucho control del flujo, porque si no, pues te estás gastando dinero al futuro, ¿no? Que no tienes, que aún no ves y que pueden haber muchos gastos, ¿no? Pero bueno, es otro tema enorme que está muy bueno platicarlo. Totalmente. Es muy interesante las diferencias financieras. Sí, claro. Porque bueno, cabe mencionar, probablemente ahorita no se ha mencionado en el video, que los métodos de pago en Prepárate son de alguna forma diferidos. Totalmente. ¿No? Hoy estamos en julio del 2024. El precio de venta al público en general, con IVA incluido, nada más del curso, es de 7,000 pesos. Y esta cantidad se pagan hasta 1,000 pesos, o sea, es el pago más fuerte inicial que el estudiante debe realizar. En este caso, para el plan de 2 meses, que es el más elevado, los 3 planes tienen el mismo valor por contrato, pero dependiendo de la duración, pues es el pago que te queda, ¿no? En este momento estamos manejando pagos semanales. Hemos notado que a los estudiantes les parece más atractivo pagar de manera semanal, se sienten más cómodos, más flexibles, menos comprometidos en el sentido de tengo que pagar 3,000 pesos en 3 días. A diferencia de, 500, 600, realmente somos una institución sumamente flexible que pagues lo que pagues, tu valor contrato se respeta, no hay penalizaciones. Entonces sí, realmente esos 7,000 pesos, en dado caso que el estudiante no se dé de baja, los llegamos a ver en 4 meses, si se inscribió en el plan de 4 meses, o en 3, o en 2. Claro. Pero muy frecuentemente los estudiantes, pues bueno, por diversas situaciones llegan a atrasarse, e incluso hemos tardado hasta 8 meses en cobrar un contrato, sin penalización alguna. Claro. Sin penalización alguna. Entonces, es una gestión financiera muy importante la que hay que tener, porque de lo contrario, primero entender las cuentas por cobrar, los flujos futuros, que lo que ahorita estás cobrando es el resultado de las ventas de hace un año. Entender eso primero, y a partir de ahí, pues bueno, tomar decisiones de gestión adecuadas. Totalmente necesitas estados financieros. Los más importantes pues es el estado de resultados, en este caso es mensual, y el estado de flujo de caja. Claro. Son los más importantes para poder tomar decisiones. Sí, totalmente. Muy interesante. Daría para un video entero, yo creo. Comentábamos lo que hoy en día es Prepárate. La visión de un negocio a futuro siempre es complicada, ¿no? Porque puede ser muy ambigua, es muy complicado que un plan salga al pie de la letra. Primero como quieres, no imagínate el plan del futuro, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces es muy complicado que todo vaya a ser al pie de la letra, que se siga paso 1, paso 2, paso 3, o sea, realmente va cambiando, ¿no? De acuerdo, no solo internamente, sino con el contexto, con las oportunidades que se van presentando, ¿no? Todo esto. Pero hoy en día tú como fundador de Prepárate y como el líder de Prepárate, digamos, a día de hoy, ¿cuál es tu visión de Prepárate en el futuro? Digamos, no hablemos de un futuro de tal vez 2 o 3 años, hablemos de un futuro de unos 6, 7, 8, 10 años, cuando Prepárate es una organización grande, mucho más grande de lo que es ahora. ¿Cómo visualizas a Prepárate? Sí, totalmente. Pues mira, yo te podría decir que tenemos 3 grandes visualizaciones a largo plazo. Te las digo de más grande a más pequeña. La más grande es brindar servicios educativos en todo el mundo, de todo tipo, que realmente es, pero no nada más brindarlos, sino que sea un hub de educación, pero sumamente diferente. Por ejemplo, hoy te metes a Coursera, hoy te metes a Doméstica, son programas bajo demanda que te cuestan desde 5 a $100 por curso. Es un marketplace de cursos. A diferencia de, por ejemplo, Platzi, que es más in-house, los cursos son de ellos mismos los producen, no los tercerizan, hasta donde yo tengo entendido. Y son diferentes perspectivas. Lo que nosotros queremos no es un marketplace de cursos, no es un marketplace de educación, es prepárate, desarrolla, gestiona, planea,
proyecta los cursos que ofrece. Ahora imagínate eso llevarlo a nivel mundial. Claro. Eso implica, para pronto, hacer cursos en todos los idiomas. Ok, ahora, ¿qué cursos? Claro. Es un tema muy, muy interesante que a simple vista se ve muy complicado, pero esa es la visión más avanzada. La visión intermedia es brindar servicios educativos en línea de primera calidad en México y Latam, incluido Brasil. Totalmente. Increíble. Y también, no nada más educación continua, sino así como aquí en México, puedes terminar tu preparatoria mediante el examen Ceneval, que lo platicamos hace rato. No conozco cuál es el examen en Uruguay, cómo se llama, pero debe de haber un examen en Uruguay. Y en Argentina, y en Brasil, y en Colombia. También meternos en ese tipo de cursos y de objetivos, no nada más por el hecho de crecimiento personal o de educación continua. Esa es la intención a mediana escala, porque la escala alta pues ya te la platiqué, ¿no? Y a escala más pronta, pero ya que es una escala muy importante, es ser la preparatoria en línea de México. Así como cuando tú necesitas un taxi y se te ocurre Uber, se te ocurre Didi, oye, pues necesito preparatoria, necesito estudiar una licenciatura, pues prepárate, porque es en línea, es rápido, seguro, ya me la sé. Claro. Ese es el objetivo a nivel nacional. Me atrevería a decir que a 3-4 años, a partir del día de hoy. O sea, ser la preparatoria en línea en México. Y posteriormente, pues bueno, todo el crecimiento que se debe de dar a raíz de ahí para ir a la misión intermedia, ¿no?